El sueño del anillo. Homenaje a J.R.R. Tolkien. Por Domingo Santos. Sueñas a menudo con él, con el anillo. Es un anillo de oro de media caña, sencillo, de líneas simples. Pero es perverso. Y mágico. E indestructible, excepto por la acción de los fuegos del volcán Orodruin, allá en las lejanas tierras de Mordor. Sometido al calor, en él, aparece grabada en sus dos caras, la interior y la exterior, una críptica inscripción en lenguaje élfico, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos. Sí, muchas noches sueñas con él. Y a la mañana siguiente, al despertar, sumergido de nuevo en tu prosaico mundo lleno de prosaica gente efectuando cosas prosaicas, sientes la decepción de no haber alcanzado, un día más, tu mayor anhelo, desprenderte definitivamente de tu mundo que tanto odias, e ir más allá, a ese otro mundo de fantasía que crees que te pertenece por derecho propio. Despertó con la boca pastosa y la lengua pegada al paladar. Tendió la mano hacia la botella de un cuarto de agua mineral, pero estaba vacía. Los últimos flecos del sueño revolotearon por unos instantes en su mente antes de desvanecerse. Cerró fuertemente los ojos y volvió a abrirlos. La habitación cobró consistencia a su alrededor. Hoy había sido un sueño duro, luchando ferozmente contra los orcos en las tenebrosidades de las minas de Moria. Él era Frodo, por supuesto, pero también podría haber sido Sam, o Pippin, o Merry. Incluso podría haber sido Gandalf, o Aragorn, o hasta el enano Gimli, como lo había sido otras veces. Pero nunca Saruman, se dijo, no, nunca Saruman. Aunque su preferido era Gollum, el desdichado Smigol, con su dependencia del anillo desde que por él, asesinara a su primo Diggoll y se convirtiera con el paso de los años en un desecho humano de patética doble personalidad. A lo largo de innumerables noches e innumerables sueños, había revivido toda su desdichada historia, sus constantes esfuerzos por recuperar el anillo que en un tiempo había sido suyo y que creía que le pertenecía por derecho propio, sus maquinaciones, sus constantes intentos y sus fracasos. Hasta llegar al único momento glorioso de su vida, el momento cumbre de su muerte, cuando arrastró consigo en su caída el anillo, junto con el cercenado dedo de Frodo, hacia su destrucción en la cima, ardiente del volcán, gritando por última vez, «mi tesoro», y cumpliendo así muy a su pesar con un destino que nunca había sido suyo, que nunca había querido para sí. Se duchó y se vistió, desayunó rápidamente bajo la atenta inspección de su madre, y partió un día más hacia la tortura del instituto. Había leído por primera vez El Señor de los Anillos, los 3 tomos, cuando tenía 12 años, prácticamente lo había devorado en poco más de una semana. Luego, a los 14, había vuelto a leer toda la trilogía, esta vez más pausadamente, saboreándola, y le había añadido 2 libros más, El Hobbit y El Silmarillion. Así había completado su conocimiento de la Tierra Media. Y había empezado a soñar. Primero habían sido solo imágenes deslavazadas atraídas por la lectura, retazos inconexos de escenas imposibles, situaciones en las que él era primero un simple espectador, luego cada vez más un participante. Todo giraba en torno al mundo de Tolkien, por supuesto. Allí estaban sus personajes, sus situaciones, sus ambientes, sus fondos, la comarca, el bosque viejo, Bree, Rivendell, hasta llegar a Mordor y a la grieta del destino, y el apoteósico final de la batalla de la Puerta Negra. Allí estaba la Tierra Media en todo su esplendor. Y él, se integraba cada vez más en ella. Recién cumplidos los 16 años, aún no hacía un año de ello, había leído la trilogía por tercera vez. Esta vez la saboreó como nunca había saboreado ningún libro antes, extrayendo toda su esencia hasta la última gota, exprimiendo cada frase, cada palabra. Viviéndola. Y soñándola. Hacía apenas un año gastó toda su paga de 7 meses, en conseguir que los padres joyeros de un amigo suyo le hicieran un anillo de oro de media caña como el anillo único. Supo por el padre de otro amigo, de un compuesto químico de color amarillo dorado, que adquiría una tonalidad rojiza cuando se calentaba, e hizo que un grabador le grabara en alfabeto élfico, tal como aparecía en los libros de Tolkien, la leyenda. Hizo rellenar lo grabado con esa sustancia y cubrió todo el anillo con una película protectora transparente para protegerla. Lo grabado era prácticamente invisible a temperatura ambiente, pero cuando calentaba el anillo frotándolo enérgicamente entre las manos, la inscripción se hacía gradualmente visible, aunque no se iluminara con ninguna luz interior, hasta que volvía a enfriarse. Se sintió satisfecho del resultado, y a partir de entonces llevó siempre el anillo colgado del cuello con una cadena de oro, como muchos llevaban una cruz o una medalla. Llegó un momento en el que empezó a pensar que se estaba obsesionando con la Tierra Media. No le contó a nadie sus sueños por temor a las burlas. Era una cosa íntima, personal. En la privacidad de su dormitorio, retiraba el anillo de su cuello,
lo miraba unos instantes, lo frotaba entre sus manos, luego lo depositaba sobre la mesilla de noche, con la inscripción recién revelada, y se dormía contemplando cómo se desvanecían al enfriarse las secretas palabras. Y bajo su hechizo, soñaba. Cada noche una escena distinta, cada noche un lugar, cada noche un personaje. Recorriendo aleatoriamente toda la obra tolkieniana, siguiendo los pasos de sus protagonistas, siendo sucesivamente cada uno de ellos. Aquel era su otro mundo, su querido mundo, su verdadero mundo. Se sentía a gusto en él. Y cada vez le costaba más arrancarse de su ensoñación. Alba iba a su misma clase en el instituto. Era una muchacha delgada, de rostro un tanto anguloso, ojos verdes y pelo liso muy negro. No era lo que muchos llamarían una belleza, pero en su rostro, en su porte, en su carácter había un algo que llamaba la atención. Era una buena conversadora, no como la mayoría de las chicas estúpidas de la clase, y con ella podía mantenerse una larga charla sin que uno tuviera la impresión de estar haciendo el idiota. Y también le apasionaba Tolkien. Fue ella quien le introdujo en el juego de rol del Señor de los Anillos, el de 2000, no el de 1984, que practicaba a menudo con algunos amigos. Al principio el juego le gustó, puesto que en cierto modo sistematizaba sus ideas, pero pronto empezó a hallarlo demasiado mecánico, artificial, con todas sus reglas y limitaciones. Él necesitaba vivir a Tolkien, no jugarlo. Se lo dijo claramente a Alba. Ella se limitó a sonreír. Un día Alba le dijo: ¿Sabes que se ha creado una sociedad Tolkien aquí en la ciudad? No, no lo sabía. Hasta entonces se había limitado a vivir su afición, algunos lo llamarían su obsesión, en solitario. Así que ella se lo explicó. Sí, había dispersas por todo el mundo multitud de sociedades Tolkien, que se habían ido creando a lo largo de los años alrededor de la figura del gran autor inglés, y muchas de ellas estaban enlazadas entre sí, y organizaban reuniones, intercambiaban datos y noticias y fomentaban la afición hacia su obra. Recientemente se había creado una de esas sociedades en su ciudad, y estaba iniciando sus actividades con una serie de reuniones periódicas de sus aún pocos miembros. Yo pienso unirme a ella, dijo Alba. ¿Tú no? Él se lo pensó unos instantes. Pero aquellos ojos verdes brillaban ilusionados, y no pudo ni supo decir que no. Por supuesto, dijo intentando reflejar un entusiasmo que no acababa de sentir. Para él, Alba era Éowyn, la doncella escudera de Rohan, toda ella valentía y belleza. Era Arwen, la hija del Rond, el gran amor de Aragorn, toda ella hermosura y hechizo. Era Galadriel, la elfa, con su pelo rubio de 1000 reflejos y su poder de penetrar en las mentes, toda ella seducción y enigma. A menudo la llamaba con cualquiera de esos nombres, y ella se reía, y él lamentaba que Tolkien no hubiera creado más personajes femeninos de relevancia en su obra, y a veces ella decía que tal vez en el fondo Tolkien fuera un misógino, y volvía a reírse, como si no hablara en serio o no le importara. Él la había integrado apenas conocerla en sus sueños, identificándola alternativamente con cualquiera de esos personajes y desarrollando para cada uno de ellos una personalidad específica. Nunca se lo dijo, era otra de sus cosas íntimas y personales. Como nunca le había hablado de esos sueños suyos más allá de apuntar, como de pasada y sin darle excesiva importancia, el hecho de que a veces soñaba con la Tierra Media. La sociedad Tolkien fue para él otra decepción. No era más que otro intento de sistematizar, ordenar, regular, normalizar y reglamentar mercantilísticamente algo que había sido creado como una obra de amor. La gente se reunía y hablaba de la obra de Tolkien, la diseccionaban. La analizaban, la estudiaban, extraían de ella todo tipo de deducciones y corolarios, le adjudicaban sentidos metafóricos a sus distintos pasajes, empleando palabras cultas como legendarium y megaépica tolkieniana y hablando de su teología subyacente y buscando influencias en otras obras anteriores como El Anillo de los Nibelungos o Beowulfo, olvidando que El Señor de los Anillos era, como toda gran obra, una obra para gozarla, no para compararla ni analizarla. Se esgrimían artículos y ensayos escritos por otras sociedades Tolkien para demostrar las tesis de cada cual, incluso se escribían algunos propios, y se discutían, y las diatribas no llegaban nunca a ninguna parte. En el plano social, la sociedad representaba a menudo escenas de la obra. La gente se vestía con lo que según su buen criterio eran los atuendos apropiados a los distintos personajes, muchas veces basándose en las ilustraciones del propio Tolkien, pero más a menudo siguiendo la imaginería de las 3 películas de Jackson, y representaban escenas de la obra. O se inventaban situaciones, o simplemente se recreaban en el ambiente como quien asiste a una fiesta de disfraces. A veces se organizaban expediciones a otras sociedades Tolkien de otras ciudades, e incluso algunos miembros habían asistido un par de veces a las convenciones que se celebraban periódicamente en otros países. Es divertido, decía Alba. Te lo pasas bien. Él no era de la misma opinión.
Consideraba todo aquello como una frivolidad, una banalización de la obra tolkieniana. Simplemente le aburría. En sus sueños era siempre fiel al espíritu de Tolkien, le otorgaba la trascendencia que merecía. Todo lo demás era pura hojarasca. Finalmente, un día le contó a Alba lo de sus sueños. Se lo contó a Galadriel, que podía leer las mentes, con la esperanza de que comprendería. Le mostró el anillo que siempre llevaba al cuello y le pidió que lo acunara entre sus manos. Le dijo que leyera la inscripción. Ella lo hizo mientras se desvanecía a su vista entre los dedos, y se echó a reír. «Estás loco», dijo, pero no había ofensa en sus palabras. Desde aquel momento hubo un cambio sutil en su relación, y también un cierto distanciamiento. No por parte de Alba, sino de él. Dejó de asistir a muchas de las reuniones de la sociedad, hacía ya un cierto tiempo que había abandonado los juegos de rol, y se negó en redondo a participar en sus reuniones sociales. Alba quiso saber los motivos de todo ello. De modo que una tarde, al salir del instituto, lo arrastró hasta una cafetería cercana y le hizo sentarse a una mesa. «¿Qué te ocurre?», le preguntó sin ambajes. En el fondo él llevaba días intentando decírselo. De modo que se explayó. Fue casi una confesión. Le habló de lo que pensaba de la obra de Tolkien, de su respeto, de su veneración hacia ella. De lo que significaba en su vida, de su papel a la hora de buscar una liberación de un mundo compartimentado y vulgar. Le habló detenidamente de sus sueños. Durante todo el tiempo no dejó de dar vueltas al anillo colgado de su cuello. Desde un principio Alba había hecho honor a la opinión que él tenía de ella. Cuando le había mostrado el anillo con su inscripción, le dijo que estaba loco y se rió, pero se rió con él, no de él. Y al contrario de lo que hubieran hecho más del 100% de sus amigas, había cumplido con su petición y nunca se lo había contado a nadie. Ahora le escuchó gravemente y en silencio. Cuando él terminó, asintió con la cabeza. «Te entiendo. A veces yo también pienso que la sociedad es una banalización de la obra de Tolkien. Y también una fanatización». Él frunció el ceño. «Creo que mi caso también es una fanatización», admitió. «Solo que en el otro sentido». «Pero te llena», dijo Alba. «Yo he intentado a veces llenarme con algo y no lo he conseguido. En cierto modo, quien lo consigue es feliz con ello. Creo que todos los que son fans de algo son felices a su manera. Esa es la esencia del fandom. Pero la esencia del fandom es también la unión entre sus miembros. ¿Existe realmente el fan solitario? ¿O es una aberración?». Alba dudó unos momentos antes de contestar. Su voz se volvió grave. «¿Sabes? Yo también me he formulado muchas veces esta pregunta. Mi caso es muy parecido al tuyo, solo que en otro orden de cosas. Mucha gente me considera alegre y extrovertida, pero en realidad soy un ratón de biblioteca. En casa no veo la televisión, solo leo. La lectura es para mí la mejor ocupación del intelecto. Y la literatura fantástica es la más sublime de las lecturas, porque despierta, aviva, expande la imaginación. Por eso me gusta tanto Tolkien, porque es la cúspide de la épica fantástica, el epítome de la fabulación. Desde aquel encuentro la relación entre ellos cambió de nuevo. Ahora se veían a menudo, y él empezó a mirarla con otros ojos, y ella a comprenderle de otra manera. A menudo ella le preguntaba por sus sueños, y había auténtico interés en sus preguntas, y él se explayaba contándolos, y el brillo de aquellos ojos verdes era la mayor de sus recompensas. Y los sueños de él adquirieron ahora otro cariz. En cierto modo ella pasó a formar parte de todos ellos, pero no como un personaje más en la acción, sino como una presencia constante, inmaterial, invisible, que flotaba más allá de la consciencia pero que se dejaba sentir en todo momento. Una presencia relajante que, incluso en los más vertiginosos de sus sueños, aportaba su parcela de sosiego y tranquilidad. Se dio cuenta de que se estaba enamorando físicamente de ella. Fue entonces cuando le diagnosticaron la enfermedad. Hacía un tiempo que se quejaba de dolores de cabeza, migrañas. Al principio lo relacionó con sus sueños, últimamente incluso demasiado intensos, y que sin duda le afectaban durante todo el resto del día. Se lo contó a Alba, solo como un comentario, y ésta a su vez se lo comentó a su padre, que era médico. El hombre le dijo a su hija que le hiciera a su amigo algunas preguntas concretas y muy específicas sobre sus síntomas, y cuando obtuvo las respuestas le dijo que aconsejara a sus padres que lo llevaran inmediatamente a un neurólogo. Le hicieron toda una serie de pruebas, desde analíticas completas hasta una resonancia magnética nuclear, antes de llegar al diagnóstico irrefutable: un tumor cerebral de grado 4, de progresión muy rápida, totalmente inoperable. Expectativas de vida: 3 meses, 6, quizá un año,
dado lo extendido del tumor. La radioterapia podía prolongar un poco más las expectativas de vida, pese a sus efectos secundarios. La quimioterapia era inútil. No se podía hacer nada más. Fue un mazazo. Sus padres se echaron a llorar al recibir la noticia. Él quedó en estado de shock. Esto no puede sucederme a mí, se dijo para sí mismo, no a Frodo Bolsón, no a Gollum, no a tantos y tantos otros que le habían acompañado en sus noches de aventura en la Tierra Media. No a él. Pero la vida real, es así. No quiso que sus padres se lo dijeran a nadie. Él tampoco lo hizo, ni siquiera a Alba, ante quien inventó una excusa estúpida. Siguió llevando su vida normal, y siguió soñando por las noches. Ahora soñaba cada noche, y sus sueños eran cada vez más y más elaborados. Parecía como si quisiera aprovechar el tiempo, adelantarse a un futuro que ahora sabía limitado. Llegó un momento en que los efectos colaterales de la quimioterapia se dejaron ver. Adelgazó. Empezó a caérsele el cabello. Sufría lagunas y pérdidas de memoria. Vomitaba con frecuencia. Pero sus noches estaban libres de todos estos achaques. Las noches estaban hechas para soñar. Y los sueños eran una agradable compensación a la miseria de los días. Al final no pudo seguir ocultándolo. «Me muero», le dijo a Alba. Y se lo contó todo, como lo había hecho en aquella otra ocasión, cuando le habló por primera vez de sus sueños. Ella se echó a llorar. A los 8 meses de serle diagnosticado el tumor ya no podía levantarse de la cama. Leyó por cuarta vez El Señor de los Anillos, por tercera vez El Hobbit y por segunda El Silmarillion. No quiso ver la trilogía cinematográfica de Jackson ni el filme de dibujos animados de Baxi, ni siquiera el cortometraje de 40 minutos basado en la figura de Gollum, hecho por unos fans ingleses. La imaginería de la Tierra Media era exclusivamente de Tolkien y suya. Alba acudía a verle a menudo. Le contó su creciente decepción por la mundanidad de la sociedad Tolkien de su ciudad, que ella también había abandonado definitivamente el juego de rol, y que le gustaría poder soñar como él. Él no dejaba de contarle sus últimos sueños, cada vez más elaborados, cada vez con mayores aportaciones propias al texto original. «Mis sueños son otra historia», decía riendo, «son tanto de Tolkien como míos. Espero que Christopher no me pida que le pague derechos de autor por la parte de su padre en ellos. O tal vez debería pedírselos yo a él por la parte mía». Su estado físico se iba deteriorando día a día. Abandonó la radioterapia, no le compensaba a cambio de poder vivir unos pocos días más. Era mejor soñar. Ahora soñaba casi constantemente. En su última visita, Alba tomó el anillo de su cuello, lo apretó entre las palmas de sus manos y se quedó contemplando la rojiza inscripción élfica hasta que se desvaneció. «Quédatelo», le dijo él. Se lo quitó del cuello. «Nadie lo valorará mejor que tú». Ella se fue con los ojos anegados en lágrimas. Aquella tarde él soñó una relajada y placentera escena con los Ents. Los Ents eran unos auténticos filósofos, y la charla estuvo llena de profundas disquisiciones sobre la vida y la muerte. Se sintió reconfortado. Aquella noche entró en coma. «Eres Gollum, tu favorito de siempre. A lo largo del tiempo has recorrido toda su vida, sus desgracias y sus miserias, desde que asesinaste a tu primo Diggoll por el anillo de poder. Pero ahora estás en el final de tu historia. Estás en la cima del volcán Orodruin, la montaña de fuego, el monte del destino, forcejeando con un invisible Frodo, luchando por la posesión del anillo. En el fragor de la pelea, arrancas de un mordisco el dedo de Frodo que lleva el anillo y te apoderas así al fin de tu preciada presa. Pero en la exultación de tu victoria final, trastabillas, pierdes pie, y caes al abismo del volcán cuyos fuegos arden intensos ahí abajo, y dejas escapar un último grito de triunfo, mientras acudes al encuentro de tu muerte en el único fuego que puede destruir el anillo. Tu último sueño se ha cumplido. Anillo y tú, seréis a partir de ahora uno por toda la eternidad. La apoteosis, el momento de gloria final de un ser desdichado, se ha hecho al fin realidad. Y tú, te has arrancado al fin de tus odiadas ataduras terrenales. El ciclo se ha completado, el círculo se ha cerrado. Por fin podrás seguir soñando eternamente. Eres libre.